Hola, bienvenidas a nuestra exposición sobre los refugiados. Este grupo está conformado por Valeria Fernández, David Andrés Calderón y María Ximena Rodríguez Hall, mi persona. Bueno, les diré primero que todo qué es un refugiado. Un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por su raza, nacionalidad o religión u otra cosa, se encuentra fuera del país, de su país. Bueno, la protección de refugiados se convirtió en el primer mandato principal de Naciones Unidas. Por otro lado, el ACNUR se creó en 1950. Bueno, el ACNUR fue instituido por un periodo de 3 años como organismo subsidiario de la Asamblea General. Y esto se encuentra estipulado en el artículo 22 de la Carta de Naciones Unidas. El 14 de diciembre de 1950, la Asamblea General adoptó el Estatuto de ACNUR. Las tareas de esta organización principalmente era prestar protección internacional y también hallar soluciones permanentes a sus problemas. También asistiendo a los gobiernos para facilitar su repartición voluntaria o su integración a nuevas comunidades nacionales. Y el 1 de 1951 el ACNUR empezó su labor con 33 personas. Bueno, se preguntarán qué es el ACNUR. El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una parte muy importante que hay que resaltar es sobre los inmigrantes y los refugiados. Estas dos son completamente diferentes y por eso son tratados de forma muy diferente en el derecho internacional. El inmigrante emigra de su país por motivos económicos y para verse con una perspectiva mejor. En cambio, el refugiado huye de su país por motivos de que tienen que desplazarse para poder salvar su vida y también su libertad. Bueno, una de las importancias de esta convención fue que hizo una ley, que es la Ley 35 de 1961, y esta fue vigente el 19 de julio de 1961. Esa ley se trata de cómo deberían ser tratados los refugiados. Bueno, uno de los principios más cruciales establecidos en la Convención de 1951 es que los refugiados no pueden ser expulsados ni retornados a las fronteras de territorios donde su vida o libertad puedan verse amenazada o en peligro. Pero esta convención también perfila unos derechos básicos. No todo el mundo puede ser refugiado. Aquí en esta convención se dice quién es refugiado y quién no. Por ejemplo, no serán refugiados aquellas personas que pues, son combatientes o son terroristas o son personas culpables de algún delito. Esas personas no serán bienvenidas ni serán tildadas como refugiados. La protección y la asistencia están interrelacionadas entre sí. El ACNUR solo puede ofrecer una protección legal, básica y efectiva a aquellas personas que necesitan refugio, comida, agua, higiene y cuidado médico. El mandato de agencia de Naciones Unidas también incluye una búsqueda activa de solución a la situación en que se encuentran los refugiados. Existen 3 opciones principales. Primera, repatriación voluntaria. Es cuando un refugiado a largo plazo que no está en su país pues prefiere volver a él cuando pues ya se sienta apto para hacerlo. Bueno, las otras son integración local y reasentamiento. Bueno, esto pasa que cuando las personas no pueden volver a su país y otras no lo quieren hacer, pues lo que hace el ACNUR es buscarle un asilo en el país donde están refugiados
o si no, buscarle un tercer país y pues acomodarlos allá. La Convención de 1951 marca un hito de la definición de normas relativas sobre cómo deben ser, pues, sobre el trato de los refugiados. Estos son los siguientes. Bueno, el principio de no devolución. Los refugiados no pueden ser devueltos a un país donde, pues, donde los persigan o puedan ser víctimas de persecución. La protección debe abarcar a todos los refugiados sin discriminación. El problema de los refugiados es de índole social y humanitario y por lo tanto no deben ser una causa de tensión entre los estados. Solo se puede dar solución satisfactoria del problema de los refugiados mediante la cooperación internacional. Las personas que salen de su país por causa de una persecución e ingresan a otros sin una forma reglamentaria, estas personas no deberían obtener una sanción. Es fundamental la cooperación de los estados con el Alto Comisionado para los Refugiados. Estos tienen un fin, que es garantizar la coordinación efectiva de las medidas para tratar el problema. Bueno, la Ley 35 de 1961 se trata de las cosas que serán aplicadas y las que no serán aplicadas a los refugiados. También de la condición jurídica, de las actividades lucrativas, de su bienestar, de medidas administrativas, pues también de disposiciones transitorias y de ejecución, y entre otras. Hola, yo ahora les vengo a hablar sobre los derechos humanos de los refugiados. Bueno, el artículo 1 de la Convención contiene una definición del término general refugiado. El término se aplica a toda persona que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad y pertenencia de determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad. Esta persona o que no pueda por causa de dichos temores o no quiera acogerse a la protección de tal país, o que creciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual y no pueda o por causa de dichos temores no quiera regresar a él. La Convención prohíbe la expulsión o la devolución forzosa de personas a quienes se les ha reconocido la condición de refugiado. Bueno, en el artículo 33 se estipula que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de un territorio donde su vida o libertad peligre en causa de su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social o de sus opiniones políticas. El artículo 34 tiene que ver con la naturalización y la asimilación de los refugiados. Otras disposiciones tratan de derechos como el acceso a los tribunales, la educación, la seguridad social, la vivienda y la libertad de la circulación. Bueno, y con los derechos de los refugiados, estos artículos que mencionaré ahora los declaró la Universal de Derechos Humanos. Entonces, en el artículo 9 dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En el artículo 14 dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. En el artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En el artículo 12 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país.
Este sería el artículo 13 y el artículo 12. En el artículo 2 de las obligaciones generales dice que todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, extrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como en las medidas adoptadas por el mantenimiento de su orden público. En el artículo 3 de la prohibición de la discriminación dice que los estados contratantes aplicarán las disposiciones de esta convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. Entonces, en el artículo 4 de la religión dice que los estados contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un trato de menos tan favorable como el otorgado en las naciones en cuanto a la libertad que participa en su religión y en cuanto a libertad de institución religiosa de sus hijos. Bueno, yo les voy a hablar de ACNUR en Colombia, que es la agencia de la ONU para los refugiados. Esto, desde sus inicios en 1997, la oficina del ACNUR en Colombia ha trabajado de la mano con el gobierno, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas, fortaleciendo los procedimientos de asilo para personas en necesidad de protección internacional, contribuyendo a la prevención del desplazamiento forzado y protección de personas desplazadas. Esto y con todo esto garantiza asistencia humanitaria en casos donde el Estado no tenga la capacidad de respuesta, optimizando políticas públicas relacionadas con soluciones duraderas y promoviendo el desarrollo de un marco legislativo. En 2020 ACNUR Colombia cuenta con 11 oficinas y unos 300 empleados que trabajan para responder al reto humanitario generado con la llegada masiva de población proveniente de Venezuela con necesidades de protección internacional, y a reforzar las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención y protección del desplazamiento interno. Ya que Colombia es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en Ginebra en 1951, este estatuto, aprobado por la Ley 35 de 1961 del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Esto aprobado por la Ley 65 de 1979 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptadas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptadas en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, aprobada por la Ley 70 de 1986 y Estado signatario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, suscrita el 22 de noviembre de 1984. Bueno, Colombia está pasando por una transición y una reconfiguración importante. Esto de acuerdo con el Tratado de Paz que firmó con la FARC en 2016, y también el país a la vez enfrenta una significativa cifra de venezolanos que llegan al país. En Colombia fue lanzada por ACNUR el 20 de diciembre de 2017 una campaña llamada Somos Panas Colombia. Esta tiene como principal eje de acción una estrategia de contenidos que busca reducir las manifestaciones de xenofobia y promover la solidaridad entre colombianos y venezolanos. Los venezolanos, ya que los venezolanos son personas que sufren de una afectación particular debido a que ellos tuvieron que salir del país de ellos, aunque ellos pues están agradecidos con la solidaridad y la ayuda técnica que ha recibido del Estado colombiano. El público objetivo al que ellos quieren llegar con esta campaña es al público masivo, que son personas de todo el mundo, de todo el país, entre 16 y 55 o 3, líderes de gobierno y opinión, que estos son gobierno a nivel nacional y local, prensa y periodistas. También quieren llegar a los venezolanos y organizaciones de venezolanos en Colombia, a ciudadanos en Colombia que están dispuestos a dar apoyo y que tienen interés en temas sociales, humanitarios sobre refugiados y migración, así como donantes potenciales. La estrategia para llegar a estas personas es concientizar sobre los grupos poblacionales de interés a través de historias de venezolanos en Colombia, proveer herramientas para estimular acciones concretas, esto con habilidades sociales y actitudes contra la xenofobia.
enfocar en los efectos de xenofobia en población específica, en menores y mujeres, así como en algunos territorios, con la meta de desarrollar herramientas para responder a ellos, divulgar información relevante y promover solidaridad, activar líderes de opinión y aumentar las alianzas. Bueno, todo esto se da ya que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la protección a los refugiados y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado.